Y que alegres estar en casa otra vez, hermanos. Porque para mí Mazatenango es mi segunda casa, si ustedes me lo permiten. Quisiera suplicarles que hagamos una oración, hermanos, antes de iniciar el tema preparado para esta mañana. Bendito y amoroso Señor, gracias te damos porque tenemos la libertad de doblar nuestras rodillas. Pero hay algunos de nuestros hermanos que no están con nosotros por la enfermedad. En este inicio de nuestra comunicación contigo, previo a tomar tu palabra, queremos suplicarte por ellos, por los que están en cama, por los que están padeciendo, por aquellos que están tristes, por los que están pasando por problemas, aquellos que están bebiendo un trago amargo en esta hora, tal vez alejados de su cónyuge por diferentes problemas, tal vez sin poder ver a un hijo amado, tal vez sufriendo, bendito Señor, los embates de la economía. Cualquiera que sea la situación en la que tus hijos se acerquen hoy, recibe, Señor, este corazón contrito y humillado que delante de ti, Señor, viene a clamar socorro. Para que seas tú, Señor, quien nos fortalezca, que seas tú quien nos abras nuevamente los ojos del entendimiento, si es que el mundo nos ha cegado con sus vanidades, y que podamos ver más allá, Señor, de este cuerpo, más allá de esta salud que tú nos regalas, que podamos ver, Señor, hacia lo eterno y hacia el gran amor que tú nos has prodigado hasta este momento, con el cual abrazamos esa esperanza. Padre bendito, por cada varón, cada una de tus hijas, ancianos, jóvenes, niños, hoy presentes en tu casa, te rogamos una bendición. Bendícenos a todos los que estamos bajo este techo, y que cuando salgamos por las puertas podamos ir con el deseo ardiente de regresar y escuchar más de ti. Padre bendito, todos los que estamos bajo este techo te queremos oír. Por favor, danos de tu palabra, lo que te rogamos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando preparaba este tema, hermanos, venía a mi mente un momento especial entre Jesús y sus discípulos que está narrado allá en Lucas capítulo 11, que le invito a que abra conmigo, en donde se ve una intención genuina de aquellos varones, siervos del Señor, llamados para ser los discípulos del Maestro. Y allí en Lucas 11, hermanos, nos narra esta situación que, como les decía, fue la que me motivaba a preparar este sermón, un sermón para esta oportunidad. Una narración por demás discutida, si va acá, si va en el sermón del monte o dónde va, pero dejaremos eso para los estudiosos y nosotros nos concentraremos en el sentido de la palabra. Aconteció, estoy leyendo el verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Note usted la introducción del evangelista. ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Orando en un lugar. No me vaya a preguntar qué lugar, no lo sé, pero estaba orando. Estaba ahí, probablemente solo, alejado, pero a la vista de los discípulos. Continúa diciendo el evangelista. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas
años de mal. La narración de Mateo es un poquito más larga, si usted la revisa en el capítulo 6, pero la de Lucas hasta acá llega. Repito, detalles de una y otra y las diferencias entre una y otra, tal vez en otra oportunidad. Cuando yo preparaba esta predicación, hermanos, quería hablar acerca de todo el Padre Nuestro, les soy sincero. Quería tomar todo el Padre Nuestro, pero me quedé en el primer pensamiento. Y cuando estaba en ese primer pensamiento, aún así, quería dar marcha atrás. Porque cuando hablamos del Padre, cuando hablamos de Dios, hermanos, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos como seres humanos si nuestra mente finita es capaz de comprender todo lo que es Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Será que nuestra mente chiquitita es capaz de hacer eso? Peor que dicen que casi no usamos el cerebro, es lo peor de todo, ¿verdad? Con eso salieron los científicos hace algunos años, que el famoso Einstein solo usó una pequeña porción, imagínense nosotros. Tendremos la capacidad de comprender completamente qué es Dios, hermanos. Personalmente, yo se los digo, es mi opinión, yo creo que no. Yo pienso que no. Pienso que Él ha revelado, para empezar, lo que Él ha querido revelarnos. Así lo dice ahí al final de Deuteronomio. Hay cosas misteriosas, sobre todo de Él, que nosotros en esta humanidad no vamos a conocer nunca. Pero hay algo que sí es revelado. Y es revelado en un momento trascendental, cuando los discípulos ven a su maestro hacer algo. Se dice que la palabra convence, pero que el ejemplo arrastra. Cuando usted da un buen ejemplo como padre de familia allá en el hogar, no dude que sus hijos van a seguir sus pasos. Por el contrario, si usted da un mal ejemplo, pues así va a suceder también. Los hijos nos admiran, ¿verdad? Yo una vez, mi papá tiene 5 años de haber fallecido ya. Y una vez iba por la cuadra donde vivimos de niños, cuando vi a alguien caminando y dije, ese es mi papá. Papá, repito, ya había fallecido. Pero yo lo vi de espaldas y en la penumbra de la noche dije, ese es mi papá caminando. ¿Sabe quién era? Pues mi hermano menor, que camina igualitito a él. Camina igual que él. Yo no sé francamente si yo también camino igual que él, como uno no se puede ver a sí mismo cuando va caminando, no sé si camina igual que él, pero de que él camina igual que mi papá, es un hecho. Ellos ven a Jesús en un lugar orando y cuando él termina le dicen, enséñanos a orar. Y él empieza con una frase, repito, muy fuerte, y dice, Padre nuestro. Atención, no Padre mío ni Padre vuestro. Padre nuestro. ¿Qué pensarían los discípulos cuando Jesús empieza a hablar así? Los judíos, hermanos, tenían a un Dios muy solemne, si usted quiere. Ellos le decían Padre a Dios, pero solo cuando estaban reunidos. Realmente no había una intimidad con el Padre. No existía una comunión personal con Él. Ellos cuando estaban reunidos regularmente, hermanos, sí utilizaban la palabra Padre, no era desconocida para ellos. Para los discípulos aquellas palabras no lo eran. Pero hablarle así directamente, eso sí era nuevo. Ellos, cuando se reunían, utilizaban la palabra Padre, hermanos, para referirse a Dios, efectivamente. Y de hecho, no solo ellos, no solo los judíos, también los paganos utilizaban la palabra Padre. Ellos entendían, hablando de los judíos otra vez, ya vamos a hablar un poquito de los paganos, entendían que al hablar de
también de solicitud amorosa, que se puede llegar al Padre, pero todos juntos, con mucho amor, con mucho cuidado, con mucho respeto. Así entendían ellos el decir Padre Nuestro. Fue hasta, se cuenta que fue hasta después de la cautividad. Recuerden, la cautividad fue para ellos muy dura, que se quedan sin templo, se van a una tierra desconocida donde los quieren volver caldeos, los quieren hacer comer las viandas que ellos comen, si no recuerda a Daniel y sus amigos, y ellos se resisten. No es su patria, no es su lugar, ¿no? Ellos no son de allí. El templo donde ellos expiaban sus pecados por medio de animales y según las ordenanzas de Moisés, ya no existía, hermanos. No habían sacerdotes para que intercedieran por ellos. El sacerdocio había sido eliminado, muchos muertos, el templo destruido. Así que ellos se quedan sin nada. Algo así como que usted hoy que viene acá a la iglesia el día de reposo, se acerca, son las 9 menos 2 minutos y la puerta cerrada. Las aulas cerradas, no hay nada. No hay nadie. Usted empieza a tocar la puerta y sigue insistiendo y no hay nadie. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se sentiría aquí? ¿Hacia dónde se iría usted? ¿Qué haría si eso hubiera pasado? Y dan las 9:05, las 9:10, las 9:15 y aquí no hay ni nadie. Solo usted. Imagínese eso, qué panorama tan triste, ¿no le parece? No es como ver las puertas abiertas de par en par y entrar y decir, ¿qué va a haber hoy? Anhelo cantarte, anhelo escuchar tu palabra, dice usted en su intimidad con su Padre. Los judíos no tenían nada, no había templo, no había sacerdocio, se acabó todo. Lo único que pudieron hacer es abrazarse a la ley, tomar la ley y decir, es lo único que nos queda. Y en esa desesperanza empiezan a tener cierta intimidad con Dios. Pero antes de eso, era un ser alejado. Los paganos también tenían una idea similar. Hablando, por ejemplo, de los griegos, hermanos, ellos tenían un padre, se llamaba Zeus. Este tal Zeus, hermanos, era un padre no solo de los dioses, como ellos lo creían, aquellos que vivían en el Olimpo, sino también era un padre de los seres humanos. Así le llamaban a Zeus, el dios de los dioses y el dios de los humanos. Ese era su título. Era un personaje por demás pintoresco, hermanos. Era un personaje muy llamativo. Y cuando hacemos una comparación entre el Dios de los paganos y el Dios de los judíos, vemos que hay algo en común. Era un ser muy alejado, un ser muy frío. De hecho, con características terribles desde el punto de vista humano. Era un Dios alejado, estaba ahí en el Olimpo y hacía lo que quería. Cuando quería, él venía y bajaba a la tierra, según los mitos griegos, según sus leyendas. Bajaba a la tierra aquel tal Zeus y era un bandido, era todo un Don Juan, se conquistaba a la muchacha más simpática, la doncella más hermosa del lugar, la enamoraba y de ahí venía Hércules, Perseo, Atenea y otras que pienso que por ahí rebotan en nuestra mente, que aprendimos cuando éramos niños en la escuela, ¿verdad? Hoy en día todavía se habla del famoso Hércules, ¿verdad? En las caricaturas de los niños sale aquel que es medio hombre, medio Dios, porque su madre era una mujer, un ser humano, y el papá era Zeus. Zeus andaba repartiendo hijos por todos lados, en pocas palabras. El ideal del hombre carnal, ese era Zeus. Un hombre, un Dios, hermanos, por demás promiscuo. Y ahí empiezan las fuertes diferencias entre Zeus, el Dios de los dioses. Recuerden, hablo de los griegos, hermanos, porque para la época de Jesús,
conocido y era muy fuerte, muy poderosa su cultura, a tal grado que allí en Palestina, en los tiempos de Jesús, en vez de hablar inglés, adivinen qué hablaban, pues griego. Algunas monedas de las que aparecen en las Sagradas Escrituras no son de Palestina, hermanos, son griegas, como la famosa dracma, es griega. Jesús, hermanos, probablemente habló en griego, es muy probable, algo así como uno que medio habla inglés, ¿verdad? 2, 3 palabritas se sabe por ahí, ¿verdad? En aquella época, en aquellos lugares se hablaba arameo, en el área del templo de Jerusalén se hablaba el hebreo, pero todos tenían que hablar el griego porque era el comercio, pues, como hoy en día. En cualquier lugar donde usted va, dice el rótulo del negocio, se aceptan dólares, ¿sí o no, hermanos? Pues algo así era Grecia en aquella época. Por eso tomó a Zeus, el dios de los griegos, para ejemplificar este asunto. Y después de haber hecho esto, hablemos de Zeus otra vez. Zeus, repito, era un dios por demás promiscuo, hermanos. Bajaba a la tierra porque no solo las diosas le llamaban la atención, sino también las mujeres. Y tenía relaciones con ellas, repito, y de ahí venía tantísimo medio dios, medio hombre. Él era un dios promiscuo. El Dios de los judíos, por el contrario, era un Dios santo, hermanos. ¿Se recuerdan que así mismo lo dijo él, verdad? Sed santos porque, ¿qué decía él? Porque yo soy santo. Y si ustedes, mis hijos, son mis hijos, sed santos porque yo soy santo. Así que aquí nada de que Zeus y que una en cada esquina, una en cada puerto, como dicen los marineros, nada de eso. Ese era Zeus. Además era un ser que generaba desconfianza, un Dios que generaba desconfianza. No se podía confiar en Zeus, era traicionero. Era un Dios traicionero, un padre Dios traicionero. A diferencia del Dios de los judíos, del Dios de Noé, del Dios de Abel, nuestro Dios es un Dios que da confianza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Un Dios que se abre, hermanos, que abre sus sentimientos, que abre su corazón, entre comillas, corazón, hacia nosotros, que es verdadero y que si cumple, ¿qué pasa si cumple, hermanos? Perdón, si Él promete, ¿qué hace, hermanos? Él cumple. Es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios en el cual no vamos a encontrar esa promiscuidad exagerada que tenía Zeus. Zeus también era un Dios arbitrario. La justicia no cabía en el sentimiento de Zeus. Él hacía lo que a él le convenía, aunque tuviera que pisotear unos cuantos dioses o pisotear unos cuantos humanos. Él hacía lo que él quería, era un tirano tal. Había una arbitrariedad en lo que él hacía a cada momento, hermanos, que no puede compararse con la justicia eterna de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Él no le interesa ni le importa cómo vengas vestido, de dónde vienes, si veniste a pie, si veniste en vehículos, si veniste si en tu casa hay 1, 2, 3, 5 niveles, si tienes 10 propiedades, si no tienes dónde vivir. A él lo que le interesa es tú y tú. No le interesa nada más. Es más, nos dice que de todas esas cosas que yo acabo de mencionar, que ni nos preocupemos. No nos preocupemos por eso. Él viene, hermanos, y no teniendo necesidad de descansar, viene y crea un día, hoy, el 7º día, para hacerlo. ¿O se cansa Dios, hermanos?
hacer, trabajaban todos los días hasta el domingo, pues él me decía, el sábado para ellos era común y corriente, un día más de trabajo. El domingo dice que también llegaban algunos a trabajar y había un personaje en particular allí en esa oficina que siempre estaba ahí. Siempre estaba. Sábado, domingo, lunes, tenía mucho trabajo, mucho que hacer. Pero un día no apareció el hombre. Y empezaron a llamar de su casa también y le dijeron, disculpe, fulano de tal está ahí en la oficina. Pues aquí no está. Pensábamos que estaba en su casa. Como tanto que trabaja, de repente había ido a pasear a su casa. Aquí no está, dijo la señora. Estoy preocupada ya por él. No parece. Y empezaron a buscarlo, fueron al archivo muerto, a la bodega, a ver si no estaba por ahí en algún lugar, en los baños. Y el hombre no aparecía. Cuando de repente a uno de sus compañeros, que se había preocupado ya por él, se le ocurrió llegar cerca de su escritorio y ve así en la parte de abajo del escritorio, hermanos. Y ahí en el escritorio metido como que era rata, hermanos, estaba el hombre así. Ya se había vuelto loco, hermanos. Ahí estaba metido. Por tanto, trabajar. El ser humano necesita descansar. Y Dios que nos hizo pone en esta guía del fabricante maravillosa la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de descansar. Y nos pone un día de reposo, que es hoy. Y nos dedicamos en ello y a veces entramos aquí, sé que entramos a la casa del Señor, a la casa de oración, y nos olvidamos de lo que pasó, del negocio que no salió, del regaño injustificado que nos dio el jefe, del trabajador que no responde. Nos olvidamos de todo, hermanos. Porque Dios sabe que necesitamos descansar. Él es un Dios justo. Y en su justicia nos cuida como hijos, hermanos. Y dice, aunque no quiera. Porque a veces nos resistimos aún al sábado, ¿verdad? No, solo voy a abrir un ratito, hermano pastor. Solo un ratitito voy a abrir. Y medio abre así la puerta, ¿verdad? Para que los que compran medio entran. Sí está abierto, ¿verdad? Y entran. No, hermanos. El Señor anhela que nosotros nos deleitemos en el día de reposo. ¿Cuántos se deleitan en este día? Y dejemos las vanidades para el mundo, hermanos. Ya vendrá mañana. Mañana podemos trabajar. Hay mucho que hacer, yo lo sé. Yo mismo, hoy en la tarde agarro para Guatemala otra vez porque tengo que trabajar mañana y es una bendición. Con eso viven nuestros hijos, subsisten. Es una bendición y tenemos con qué ayudar al necesitado también, como vamos a estudiar en esta tarde. Dios es un Dios justo. Zeus, del cual estamos hablando, era un Dios totalmente arbitrario, hermanos. Hacía lo que a él le convenía. Hacía acepción de seres, no digo de personas, porque él también trataba con dioses. Él era así. Y además, curiosamente, Zeus era un dios con poder limitado. Yo esto no muy lo entendía. Y mi hija, pues que está estudiando, yo le preguntaba, mira, ¿cómo es eso que Zeus tiene poder limitado? Sí, Zeus y todos los dioses tienen poder limitado. Porque el destino es el que manda. Y aunque Zeus quiera, el destino es el destino y pasa o sucede lo que el destino dicte que vaya a pasar. Yo le pregunto, ¿nuestro Dios es un Dios con poderes limitados, hermanos? Él es todopoderoso, hermanos, omnipotente, hermanos, que puede hacer ver al ciego, hermanos, al ciego material y al ciego espiritual. Aquel que, como su servidor, por 15 años anduvo engañado, ¿verdad? Según yo creí, conociendo algo de la Escritura, pero realmente muy alejado, tristemente, hermanos. Porque ver a alguien que tiene problemas de visión es difícil. Mi suegro está ya llegando a esa época, es muy difícil. Él dice que quiere salir a trabajar, pero no puede, si alguien no le ayuda. Y quedarse en casa también, pues para él, los varones que están aquí me entenderán, pues para nosotros es muy difícil, hermanas.
es terrible. Pero nosotros tenemos un Dios que puede darle vista al ciego, que puede hacer todo aun cuando, según los griegos, el destino es el que manda. En todo, hermanos, Dios es el que tiene el control. Usted dirá, hermano Carlos, de veras, y aún con los pandilleros. Es que antes aquí en Mazatenango no había tantos pandilleros. Y Dios tiene el control de los pandilleros. Sí, hermano, sí, mi hermana. Él jamás va a perder el control del universo. Jamás. Bandidos siempre han habido. Hasta Jesús utilizaba el tema del bandido para dar enseñanzas. ¿Recuerda usted aquellos que cayeron en manos de unos bandoleros que lo dejaron ahí tirado camino a Jericó, una ciudad llena de sacerdotes, levitas, hombres que no se apiadaron a recoger a aquel, sino hasta que llegó un samaritano? Pero los que lo habían hecho pedazos eran bandoleros, hermanos. Y no solo en la época de Jesús, antes de esa época, cuando se da el retorno de Israel hacia Babilonia, los judíos se ponen a orar y a pedirle a Dios porque el camino era muy peligroso. El camino de regreso, hermanos, de Babilonia hacia Israel era un camino de bandoleros, de mercenarios, de asesinos. Y ellos iban no solos, iban con sus mujeres y sus niños. Entonces lo que hacen es proclamar ayuno. Usted puede revisar ahí los libros de Esdras y Nehemías. Que bandoleros, tristemente, siempre han habido. Él controla todo. Para Dios nada se escapa, hermanos, de su poder. Él es todopoderoso. Y si permite algunas cosas difíciles, hay un propósito en ellas, aunque ahorita no las entendamos. ¿Recuerda usted a un tal José? Era un muchacho, 17 años tenía más o menos cuando encontramos su historia en la Biblia. Realmente un adolescente. Él había soñado. Dios le había dicho que iba a gobernar aún sobre su papá y su mamá. Sí, era un sueño muy curioso. El sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Y el papá mismo le dice, bueno, tú vas a gobernar sobre nosotros. El papá entiende bien. Era ni más ni menos que Jacob, ¿no? Así que él comprende el sueño, le da la interpretación correcta y dice, tú vas a gobernar. Un muchacho de 17 años, vas a gobernar sobre nosotros. Él era un hombre viejo, la mamá también, los hermanos no digamos. Tú vas a gobernar sobre nosotros. Pues Dios era el que había dado el sueño. Pero pasan los años y en vez de venir el sueño para José, lo que viene es la calumnia, lo que viene es la cárcel, hermanos. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de visitar la cárcel? Yo he ido a visitar la cárcel. Ah, sí, gracias a Dios, no, hermano, no, adentro, no, solo de pasadita, a visitar, ¿verdad? A llevar el mensaje, así es. Vamos de pasadita, pero aún de pasadita, hermanos, ¿cómo es el ambiente? Yo tuve la oportunidad, hermanos, el hermano pastor me invitó, ya fue hace tiempo, para quienes recuerdan aquel famoso caso de Pavón, ya hace algunos buenos años de esto, ¿verdad? Donde el señor Espérense, que ahora está en Europa purgando penas, era el responsable de la policía, creo yo, en aquella época. Un día antes de la matanza fuimos ahí a Pavón. Sabiamente el pastor no me dijo nada. Yo iba ignorando totalmente la situación. Pero además de lo difícil que era el lugar, que es el lugar, hermanos, cuando llegamos a
delincuentes, los presos, jalando todavía sacos de arena para hacer barricadas en los botes y todo así. Era increíble, como lo repito, solo yo no entendía qué pasaba, porque el pastor no me lo había querido decir para que yo iba a ir a bautizar al hermano, entonces necesitaba que yo llevara buen ánimo. Y gracias a Dios que lo hizo, porque si no, realmente me hubiera afectado la situación. Era una situación difícil, dura. Se dice, el dicho común, que los que entran a la cárcel entran sanos y salen enfermos, y los que entran enfermos salen muertos. Es el dicho que hay en la cárcel, hermanos. No es agradable. Y José paró en la cárcel, hermanos. Dice que cuando le da sus sueños, le revela sus sueños al panadero y al copero, le dice a uno de ellos: ¿te acuerdas de mí cuando estés otra vez en la corte de Faraón? ¿Se acordó aquel hombre de José? No. Lo dejó olvidado, hermanos. Lo dejó olvidado en aquel terrible lugar. Y ahí estaba José. ¿Qué pensamientos habrán pasado por la mente de José, hermanos? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Y no que iba a gobernar, pues? ¿Y no que iba a ser principal sobre mis hermanos, mi papá? No estoy ni en la tierra, no estoy ni en nuestra tierra donde nosotros vivimos. Tal vez eso pasó por su mente, o tal vez pasó en su mente: Dios sabe lo que hace, y lo que tengo que hacer es esperar en Dios, porque Dios tiene un propósito para cada cosa, hermanos. Yo creo que ese fue el pensamiento que tenía, porque como no podemos saber qué pensamientos tenía José en su mente, pero sí sabemos que era un muchacho prudente. Y no encontramos en la Biblia que él haya gemido, blasfemado, renegado. No hizo nada de eso. Solo pidió clemencia a un varón que lo podía ayudar, pero que lo olvidó allí en la cárcel. José, sin duda alguna, hermanos, abrazaba las promesas de Dios y sabía que Dios iba a cumplir. Pregunto, hermanos, ¿le cumplió Dios a José? ¿Le ha cumplido Dios a usted, hermano? Sí, hermano. Nos ha cumplido. Mire, aquí estamos. Estamos vivos, hermanos. Nos movemos. Respiramos. ¿Cuánto vale un cilindro de oxígeno para usted? Si tuviéramos que comprar el oxígeno, ¿cuánto vale, hermanos? Y hoy nos levantamos en la mañana, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Quién le dio ese aire? ¿Quién le dio ese oxígeno? ¿No fue Dios? Fue Dios. Por natural que usted sienta decir: estoy caminando. Hay personas que no tienen piernas, hermanos, y que no caminan. Dios tiene un poder tal que Él controla el universo, y Él sabe por qué a veces pasamos por pruebas difíciles, porque a veces pasamos, hermanos, por enfermedades que creemos que no podemos superar. Él sabe por qué. Pablo, si usted recuerda bien, tenía un aguijón en la carne, sobre el cual 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitase. ¿Y Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tal vez lo que necesitamos es recordar que somos seres humanos y que dependemos total y absolutamente de Él. ¿Verdad que dependemos de Dios, hermanos? Y no sentirnos superhombres o supermujeres. No, yo lo sé todo, yo puedo todo. Es que el pastor, ¿por qué no arregla aquí? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Yo ya hubiera hecho aquí, yo hubiera hecho allá. Nos sentimos más grandes que los demás, cuando la Biblia dice que debe ser exactamente al revés, de que los demás son mayores que nosotros. Ser humildes, porque Dios, hermanos, exalta al humilde. Dios exalta al humilde. Tristemente, Zeus tenía un poder limitado. Dios es Dios todopoderoso. Zeus era un Dios odiado, así como lo oye. Lo odiaba. Aristóteles, no sé, pienso que ha escuchado de Aristóteles, decía en una obra que él escribió que se llamaba Magna Moralia: sería una necedad si él te dijera que ama
sería una necedad si alguien dijera eso. Mientras que nuestro Dios es un Dios amado, hermanos. El Padre que nosotros tenemos es un Padre amado. Tal vez nuestro Padre no ha sido un ser humano, hablando de nuestro carnal, del que tuvimos. No ha sido un Padre ejemplar. Tal vez no lo fue. Tal vez fue muy duro. Tal vez fue muy suave. Tal vez fue muy irresponsable. A ver, ¿cuántos somos papás aquí? Levanten la mano los padres. A ver, levanten la mano los padres. Ok. Somos padres. Y tenemos una responsabilidad, varones. Y perdón, hermanas, un segundito, pero le hablo a los varones en este momento. Tenemos una responsabilidad, varones. Porque curiosamente Dios, para revelarse al hombre, se presenta como un padre. Y allá mismo Jesús dice, bueno, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Nosotros como varones, hermanos, tenemos un enorme privilegio. Sí, a veces con la esposa no llegamos a ponernos de acuerdo en algo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, decían, bueno, ¿dónde van a estudiar? Pues yo pienso que aquí, yo pienso que en esta otra institución. No, mejor aquí, mejor allá, mejor aquí. Finalmente no nos pusimos de acuerdo. Pero alguien tenía que tomar la decisión porque las niñas no podían ir a dos instituciones al mismo tiempo. Tenían que ir a una. Y entonces tuve que tomar la decisión, mira, como no nos ponemos de acuerdo, voy a tomar las responsabilidades. Aquí es. Y ahí se fueron. Ahí se fueron a estudiar. Gracias a Dios les fue bien, hermanos. Si no, pues también me hubieran regañado. Gracias a Dios les fue bien. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, varones. Tenemos un enorme privilegio, pero esto también es una gran responsabilidad. Dios se presenta como un Padre amoroso. Y Pablo nos dice a nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. Y no seáis, ¿cómo dice? Ásperos. Porque nosotros a veces los varones somos ásperos con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Que les tenemos confianza, o con los compañeros de estudio, ¿verdad? Que nuestras bromas son así de golpes, de burlas, tal vez, de motes, de apodos. El problema es que la mujer es un vaso más frágil, que gusta de las palabras sensibles, amorosas, y jamás de los golpes, jamás. Gusta de la ternura, el amor, los detalles. ¿Cuándo fue la última vez que le llevamos flores, hermanos? Cuando éramos jóvenes y la estábamos conquistando, parecía floristería la casa de la jovencita, ¿verdad? Había flores de todo tipo y de todo tamaño ahí en la casa de ella. Peluches, no digamos, ya no cabía la hermana ahí en su cama porque estaba llena de peluches, todos los que le habíamos llevado, chocolates, ¿verdad? La hermana tenía unos volcanes así de este tamaño, de tanto chocolate que le llevábamos. Y ahora, nada. Nuestro Padre es un Padre amoroso y anhela que nosotros tengamos también esa actitud, varones. Y dejamos ahí el capítulo para los varones. Aristóteles decía, sería una necedad si alguien dijera que ama a Zeus. Era un ser despreciable. Era, por el contrario, de nuestro Dios, que es un Dios apreciado. Lo único que coincidía, podríamos decir, entre Zeus y el Dios de Israel y de más atrás, es que tenía autoridad. Zeus tenía autoridad, así como el padre de los judíos. Dejemos ya ahí a Zeus y hablemos de ese padre. Tomémonos ya los últimos minutos para hablar acerca de él. ¿Y cómo es que Jesús revela al Padre? Porque en determinado momento de su ministerio llega uno de los discípulos a Jesús y le dice, se llamaba Felipe, le dice, revélanos al Padre y nos basta. ¿Recuerda usted cuál fue la respuesta de Jesús? Felipe, tanto tiempo he andado con vosotros
sensibilidad, de ternura. Llega a la casa de Pedro, la mujer está ahí, aquella suegra estaba ahí en cama, y en vez de empezar a hacer burlas o lo que sea, va, le piden que ore por ella y dulcemente le toma la mano. Revise usted ahí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, le toma la mano y la fiebre se va y la levanta, la ayuda a incorporarse. Es todo un caballero nuestro Jesús. Ese era Jesús. Y dice Felipe, he andado contigo y le dices, enséñanos al Padre. Porque Jesús lo que hacía era lo que el Padre hacía. Y ese está revelado en Mateo capítulo 6, entre muchos otros más pasajes. Mateo 6, 25 al 31. Mateo capítulo número 6, 25 al 31. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y ahora el verso 26, que es el que me interesa. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice ahí, hermanos? Las alimenta. Y ahora hace una pregunta para ellos y para nosotros. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Valemos o no valemos más que las aves, hermanos? Bendito sea el Señor, porque nos ha hecho poco menor que los ángeles. Y le existe señorear, dice allá el salmista, sobre los animales, las bestias del campo. Somos señores de las aves. Y aún las aves las viste de colores preciosos. Cierto. Es que hay aves increíbles, hay aves exóticas que cuando uno las ve, ¿es de verdad o es un muñeco? ¿Qué es este pajarito tan lindo, verdad? ¿Y qué decir del canto de los pájaros, verdad? Cuando uno va al occidente y escucha aquel guardabarranco, yo personalmente me declaro admirador de ese pájaro. ¡Qué canto más precioso! No creo que exista sintetizador electrónico, computadora que pueda imitar ese canto tan perfecto del guardabarranco, por ejemplo, y del censontle y de todos los demás pajarillos. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mire, si usted tuvo que comer, es lo que está diciendo aquí el Señor, si usted tuvo que comer en estos días, y si tiene algo que comer cuando llegue a su casa, eso es porque Dios nos lo ha dado, hermanos. No porque usted y yo seamos muy inteligentes, muy capaces, y fíjese que esta semana me gané 10,000 quetzales en un negocio que hice. No, es porque Dios nos ha dado esa habilidad, esa capacidad y la oportunidad de hacer el negocio, y Él puso todo, porque Él controla el universo, porque todo es tuyo, decía ya David, todo es tuyo. Nosotros mismos somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros somos del Señor. Dicen los científicos que valemos poco, por cierto, porque somos un poco de tierra, un poco de agua y nada más. Pero lo valioso de nosotros es que el Señor vino y sopló su hálito de vida. Estamos vivos y hablamos y nos comunicamos, reímos, lloramos, sentimos. Los animalitos ahí van, hermanos. Ahí van, pero si usted los logra engañar, pues se hace señor de ellos y los engaña. Yo recuerdo que en nuestra infancia había un riachuelo donde había peces. Y pues como éramos jovencitos un poco inquietos, ¿verdad? Nos gustaba ir a pescar los pececitos para tenerlos en frascos en la casa. Les poníamos una barricada por un lado, la astucia ya del ser humano, ¿verdad? Les poníamos una barricada por un lado, donde ya no podían pasar. Y solo un pedacito donde podían entrar, y entonces los espantábamos del otro lado y solo por ahí podían pasar y ahí los pescábamos. Así de fácil era el asunto. La imagen
nosotros señoreándonos sobre los animales, sobre las aves. Y si Dios cuida de las aves, hermanos, ¿no va a cuidar de nosotros? Ese es el Dios que revela Jesús, un Dios cercano, íntimo, como tu papá. Porque también habemos buenos padres. Yo sé que los miembros de la Iglesia de Dios somos buenos padres y luchamos por ser buenos padres, justos, responsables, amorosos. Si nuestro hijo nos pide pan, no le damos una serpiente. No se la damos. Vamos y aunque tengamos que caminar, buscamos en la panadería el pan más sabroso para nuestro hijo. Que quede feliz, que quede contento, satisfecho. Nosotros hacemos eso, hermanos. Como el Señor, ese Padre amoroso, no nos va a tratar a nosotros así también, hermanos. Cuidándonos, prodigándonos el sustento, el trabajo, hermanos. Sí, solo con que tengamos la fuerza, la energía, la salud para poder ir a trabajar, eso es bastante. Ya les conté acerca de mi suegro, ¿verdad? Y los inconvenientes que está teniendo ahora. Si él mirara bien, él era un hombre muy trabajador, según cuenta mi esposa. Él salía temprano y regresaba tarde del trabajo. Lamentablemente el vicio también lo arruinaba a él. Pero eso pues fue otra vida también, gracias a Dios. Él conoció al Señor hace poco. Le está costando, pero les pido sus oraciones por mi suegro también, para que él retome la vida espiritual. Pero aquel hombre era un hombre trabajador, que es mi punto. El hombre salía, era responsable. Trabajaba de mensajero, trabajaba de ayudante, trabajaba de muchas cosas, con tal de llevar el sustento. Si nosotros, siendo malos, decía Jesús, hacemos eso, ¿cuánto más el Señor? Si tiene cuidado de los pajarillos, ese Dios cercano, ese Padre nuestro, está ahí para llevarnos el sustento. Mire, el niño, cuando usted llega a la casa, sale de papá, ¿qué me trajiste? Y pone la mano, ¿verdad? O si puede, pone las dos. ¿Qué me trajiste, papá? Y así es, y él confía que usted le va a dar algo, que usted lleva algo para él. Él está seguro que algo va a llevar. Yo quiero preguntarle, ¿usted está seguro que el Señor nos va a sustentar, hermanos? Sí, Él nos va a sustentar. Por difíciles que estén las cosas en el negocio, por muchos estafadores, engañadores, delincuentes que hayan, Dios nos va a regalar el sustento. ¿Sabe qué decía el salmista? Él decía, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Él no lo había visto. Y yo, por cierto, también podría ya casi decir eso, joven fui y envejecido. Yo tampoco lo he visto, porque Dios es un Padre amoroso que cuida de nosotros, así como los padres de la Iglesia de Dios que velan por su esposa, que velan por su hijo, aunque tengan que estar debajo del sol 5 horas, 10 horas. En una oportunidad me tocó que ir a supervisar a unos muchachos que estaban trabajando allá en Izabal. Y bueno, cuando yo llegué me molesté un poquito, les soy sincero, no habían avanzado mucho, había que meter unas tuberías eléctricas en la tierra. Dije, pues voy a probar yo, y agarré la pica, agarré la piocha, y bueno, pues yo empecé. Como 5 piochazos había dado, hermanos, cuando estaba empapado en sudor y ya no aguantaba. Tienen razón los muchachos, esto está muy duro. ¿Con qué razón no han hecho nada? Dije. A veces los días son duros. Cuando venía de regreso esa misma fecha se me arruinó el carro, hermanos. Y ahí estaba media carretera, en una carretera difícil, viendo cómo lo hacía. Yo sé, hermano, que usted ha pasado días difíciles, complicados, en que usted está ilusionado, voy a hacer tal negocio, y regresa, en vez de haber ganado, perdiendo dinero. Así es. Yo lo sé. Nos sacrificamos por nuestros hijos. Imagínese Dios, que dio a su único hijo
para que todo aquel, inclusive los delincuentes, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, se sacrificó Dios, hermanos. Se sacrificó Dios. Desde que cuando Jesús moría en la cruz, se puso el planeta oscuro, hermanos. Y tembló, hermanos. ¿Qué habrá habido en el sentimiento de aquel padre, hermanos? Porque amaba a su hijo, un hijo obediente. No era el chamaco que quebraba vidrios, que molestaba a los vecinos. No, era un hijo obediente que moría en la cruz. Y él como padre lo sentía, porque él lo amaba. Y lo ama hasta ahora. Y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Gloria a Dios por eso. Este Dios maravilloso, Él, según dice Mateo capítulo 10, hermanos, tiene el control de todo. Y aunque ya lo decíamos allá en nuestra exposición Zeus versus Dios, podemos verificarlo acá. Mateo capítulo número 10, 2-3 páginas adelante, por favor, versículo 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30. ¿No se venden los pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si Dios no lo decide, un pajarillo no cae a tierra, hermanos. Pues aún vuestros cabellos, hermanos, están todos. ¿Qué dice ahí, hermano? A ver, ¿quién se ha podido contar los cabellos que tiene en la cabeza, hermanos? ¿Alguien no ha podido? Que se ponga así, 1, 2, puros locos, ¿verdad? Ya se imagina, ¿verdad? Ay, este ya lo conté, voy a empezar otra vez. 2001, 2002, 2000. ¡Qué esperanzas, hermanos! Ahí sí dichosos los que ya no tendrían cabello, ¿verdad? Que terminarían bien rapidito. Pero nosotros, hermanos, y aquí dice, vuestros cabellos están todos contados, y un pajarillo no se cae sin vuestro Dios, porque Él tiene el control de todo. Pregunto, ¿es un papá en el que podemos confiar, hermano? Es un papito. Es un papito. Para los judíos, repito, era un padre así lejano, tristemente, hermanos. Solo cuando estaban en comunidad, estoy regresando al inicio, podían decirle padre y estar. Para nosotros no, es un padre cercano que está al tanto de ti, de tus necesidades de adolescente, de joven, de viejo, de mujer, de hombre. Para Él ya no hay griego, ya no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. A Él le interesamos todos. Somos de su interés, porque es un buen padre. Tal vez a veces cuando oímos padre, repito, nos acordamos de nuestro papá, que no fue muy buen papá, decimos nosotros, porque no estuvimos en sus zapatos. Decimos nosotros, bueno, no fue un buen papá. Pero ese no es Dios, porque Dios es Dios y no hombre, dice Oseas. Así que ese padre es un buen padre, y se presenta como padre y tiene el control de todo. No te preocupes. Como aquel niño que llega y dice, papá, ¿qué me trajiste? Mateo capítulo 6, regresemos a Mateo capítulo 6, otra característica de papá, otra característica de papito. Mateo capítulo número 6, versículo 8. Desde el 7 vamos a leer. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y lo que me interesa es, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros se las pidamos. ¿Qué le parece? Aquí sí se diferencia de nosotros los padres terrenales, definitivamente. Yo no sé qué necesitan mis hijas. Tengo que llegar a ellas y decirles, mira, que
egoísta. De hecho, hace unos días una de ellas me dijo, fíjate que ya les conté que estudia letras, ¿verdad? Y entonces me dijo, fíjate que está la feria del libro ahí en la universidad. Me dijo, y hay un libro muy bonito que yo quisiera comprar. ¿Y cuánto vale? Pues tanto, ¿verdad? Pues gracias a Dios yo cargaba el dinero y toma, comprarlo. Pero yo no sabía qué era lo que ella quería, qué era lo que ella necesitaba. Es que me va a servir para este curso y lo otro. Y me dio las explicaciones de él. Pero nosotros tenemos un Padre tal, hermanos, que ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué le parece? ¡Qué padre!, ¿no? ¡Qué padre! Él sabe que tenemos necesidad de un amigo, de una amistad, de una plática, de un consejo. Sabe que tenemos necesidad de salud para salir a trabajar. Sabe que tenemos necesidad de una pareja que nos comprenda, con la cual podamos platicar. Él sabe todo. Él conoce todo. Nada se escapa de su conocimiento. Y mire lo que dice el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, hablando aún de las cosas materiales. Él sabe que usted tiene necesidad de comer y que dentro de 4 horas a usted le da hambre. Él lo sabe. Él sabe que es necesario que haya algo de comer. No se preocupe. Claro, pidámosle a Dios. Claro que sí, Él lo dice. El problema es que a veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Yo, el egoísta Carlos, y no pensando en Señor, ayúdame a conseguir un trabajo, porque hay un hermano con mucha necesidad en la iglesia y de repente no puedo ayudar aunque sea con 5 quetzales. No pensamos en función de los demás, sino en es que, Señor, este teléfono caro ya no me funciona, necesito otro de última generación. Ese que están anunciando en la televisión, ese es el que yo quiero. Casi habla el teléfono. Ese es el que yo quiero. Gastar en nuestros deleites. Entonces el Señor, ¿qué nos va a dar para eso? Pero si con eso nos vamos a volver más vanidosos. No, eso no te conviene, hijito. O no le dice usted a su hijo así, mira, papito, esa amistad no te conviene. Pero allá vos decidís analizar, sos capaz, inteligente, ya conocer la Biblia, lo que conviene, lo que no conviene. Y nosotros tomamos la decisión en esa etapa de nuestra vida, pero el papá ya advirtió. Él ya dijo, nuestro Padre, Él conoce nuestras necesidades y sabe que usted necesita un trabajo. Su papá, hermana, sabe que usted necesita cariño, una plática amena con su esposo. Pidámosle, aunque Él ya sabe. Porque aquí está sentado en las palabras de Jesús que uno ya pidió. Lo curioso es que Él ya sabe. Nada más. Repito, a diferencia de nosotros los humanos, que nuestros hijos nos tienen que decir, pero Dios tiene esa característica, porque Él quiere acercarse al ser humano, Él quiere estar cerca de nosotros. Él no quiere ser ese Zeus que está en el Olimpo, Él no quiere ser ese Dios, tristemente, de los judíos que lo podían abordar solo estando todos unidos, muy solemnemente, y si le decían papaíto, papá, le tenían que decir nuestro rey, también le tenían que agregar. No, Él quiere ser un Padre cercano a ti, así como lo fue Jesús. ¿Era Jesús cercano a las personas, hermanos? Sí, comía con los publicanos, con las rameras, hermanos. Él se acercaba. Dios siempre ha sido